Hola a todos, este es el primer video tutorial para los temas que estábamos pendientes de estadística inferencial paramétrica. En este primer video entonces vamos a ver el tema que tenemos que iba a continuación de las pruebas T para muestras independientes, que es pues el de pruebas T para muestras relacionadas. La idea de los videos es, pues, como ya les había mencionado en clase, que puedan complementar lo que ya revisaron en las lecturas, siguiendo una metodología similar a como hemos trabajado en clase los temas que ya hemos visto. Entonces, cada uno de los temas va a tener dos videos. El primero va a ser relacionado con los aspectos más teóricos de este análisis, identificando pues las tres preguntas en las que nos hemos concentrado en clase, que son qué es, cuándo lo uso y qué supuestos debo tener en cuenta. Y en un segundo video, entonces ahí se mostrará ya el paso a paso de cómo se realiza este análisis en el SPSS. Entonces, pues bueno, comenzaremos con esta parte teórica en este primer video. Lo primero entonces que deberíamos saber sobre las pruebas T de muestras relacionadas es qué es. Em, si pensamos en cómo habíamos definido el análisis de pruebas T de muestras independientes, es básicamente lo mismo. Lo único que cambia pues es lo que también observamos en el mismo nombre de la prueba. Y es que pues en este caso vamos a manejar pruebas relacionadas, muestras relacionadas, a diferencia de las muestras independientes que se manejaban en el otro análisis. En los otros aspectos que definen esta prueba, pues es lo mismo que como lo habíamos definido también para las pruebas T de muestras independientes. ¿Cómo podríamos entonces definir lo que es una prueba T de muestras relacionadas? Lo primero que habría que decir entonces es que es una prueba paramétrica, es decir, es una prueba que necesita que se cumplan una serie de supuestos. Es una prueba paramétrica, pero entonces, ¿para qué la usamos? Es una prueba paramétrica para comparar medias de dos grupos. Y dos grupos, pues entonces ahí volvemos a esa diferencia que ya nos dice el nombre y es que son dos grupos de muestras relacionadas. Esa será entonces la definición de lo que es esta prueba. Con relación entonces a esta definición, pues vale la pena que quede bien claro qué son muestras relacionadas y qué son muestras independientes. Ya aunque lo habíamos visto en clase cuando trabajamos el tema de muestras independientes, pues nos sobra volver a mencionarlo y pues que quede este material adicional para que si necesitan repasarlo, pues aquí lo tienen. Las muestras relacionadas, entonces como lo mencionábamos en clase, son las muestras o los grupos en los que los elementos de cada uno de esos grupos son los mismos elementos. Una manera sencilla de reconocer las muestras relacionadas es cuando estamos hablando de medidas repetidas. Es decir, estamos tomando una medición en un momento, luego tomamos otra medición en otro momento, pero pues esas dos mediciones son realizadas exactamente a las mismas personas. Entonces eso sería lo que nos definiría lo que es unas muestras relacionadas. Aquí pues entonces en la diapositiva se observan pues un ejemplo de eso que les estoy diciendo. Ahí entonces les menciono unas mediciones antes y después de un tratamiento. Ahí entonces estamos viendo que los dos grupos que estoy comparando son las mismas personas. Las muestras independientes, entonces por el contrario, son cuando los grupos que estoy comparando son de personas diferentes o digamos que son muestras extraídas de poblaciones diferentes. Ya en su momento estos mismos ejemplos que les pongo acá también los habíamos trabajado en clase. Entonces un ejemplo pues bastante claro es hombres y mujeres. Son dos grupos que tienen elementos diferentes y que estoy comparando. O en este caso también un segundo ejemplo, estudiantes de primaria y de bachillerato. Dos grupos
que tienen dos, digamos, una característica que los diferencia y que pues indica que son personas diferentes las que estoy comparando. ¿Cuándo se usa la prueba T para muestras relacionadas? Entonces, nuevamente volvemos a la misma situación con la definición. Es muy similar a lo que tendríamos o lo que teníamos en cuenta cuando hablábamos de las pruebas T de muestras independientes y lo único que cambia pues entonces es ese elemento de las muestras relacionadas. Entonces, en función de las variables, habría que tener en cuenta pues sus características para saber que esta es la prueba que tenemos que utilizar. Con relación a la variable dependiente, entonces tendríamos una variable dependiente cuantitativa, que es la variable dependiente de la cual nosotros obtenemos la media, que es la que finalmente vamos a comparar. Esa es una característica que se mantiene igual con relación a la prueba T de muestras independientes. Otra característica entonces es con relación a la variable independiente. La variable independiente entonces es una variable cualitativa y entonces lo que yo estoy haciendo es comparar dos grupos, solamente dos grupos. Em, Esa también es una condición que se mantiene con las pruebas de muestras independientes. ¿Qué es lo que cambia? Pues que esos dos grupos ya no son de muestras independientes, sino de muestras relacionadas. Y esa sería otra característica para saber que esta es la prueba que tengo que utilizar. Un último elemento que también está relacionado con la definición que les mencioné hace un momento y es la idea de que es una prueba paramétrica. Entonces, otra de las condiciones que yo debo tener en cuenta para saber si esta es la prueba que tengo que hacer es pues que se cumplan los supuestos de la prueba. Si eso no sucede, entonces ya la prueba T no sería la que tendría que utilizar, sino que sería una prueba no paramétrica. Entonces, para resumir, serían cuatro condiciones: una variable dependiente cuantitativa, una variable independiente cualitativa con dos categorías y esas dos categorías que sean de muestras relacionadas. Y el tercer elemento sería entonces pues que se cumplan los supuestos de la prueba. Había mencionado cuatro porque finalmente pues esas características de la variable independiente pues resultan siendo dos: que sea categórica y que tenga dos categorías de muestras relacionadas. Ahora entonces con relación a este tema pues aquí se presentan unos ejemplos. Em, el primer ejemplo: hay diferencias en el rendimiento académico antes y después de una jornada de estudio. Aquí entonces vemos esas condiciones que les mencionaba. El rendimiento académico sería nuestra variable dependiente cuantitativa. Antes y después serían las dos categorías o los dos grupos que estoy comparando, que corresponden a una variable cualitativa, que en este caso sería el momento de medición. Y pues dado que es pues el momento de medición, pues eso lo que nos está indicando es que son muestras relacionadas. Entonces ahí tendríamos las condiciones. Para esta pregunta haría falta un aspecto para nosotros saber si efectivamente esta es una hipótesis para responder con la prueba T de muestras relacionadas, y es la idea de los supuestos. Solamente leyendo pues, la afirmación, ahí no sabríamos si si efectivamente se están cumpliendo los supuestos o no. Entonces, en principio podría ser una hipótesis para responder con esta prueba, pero tendríamos que hacer ese paso adicional y es saber si efectivamente se cumplen los supuestos. Si ese es el caso, entonces ahí sí haríamos la prueba T para muestras relacionadas. Los dos ejemplos que siguen a continuación tienen esta misma característica, y es que habría que hacer primero esa prueba para saber si efectivamente es la prueba T la que tenemos que utilizar. El segundo ejemplo entonces dice: hay diferencias en la cantidad de aciertos al inicio y al final de un programa de reforzamiento. Entonces pues las condiciones son las mismas. La variable dependiente cuantitativa, que son la cantidad de aciertos. La variable cualitativa, que sería el momento de aplicación.
con dos categorías que son al inicio y al final del programa. Y esas dos categorías eh, son grupos de muestras relacionadas. La última hipótesis es una situación en la que también se puede utilizar pruebas de muestras relacionadas y no necesariamente da cuenta de medidas repetidas. En este caso es una situación en la que son muestras relacionadas, pero lo que estamos comparando son dos eh, mediciones con la misma escala de calificación. Por ejemplo, si yo al mismo grupo, a un mismo grupo de personas, le aplico una prueba, por ejemplo, de habilidades verbales y otra prueba de habilidades matemáticas, y yo sé que esas dos pruebas tienen exactamente la misma forma de calificarse, es decir, que la puntuación mínima es 1 y la puntuación máxima es 20, en ese caso yo también podría utilizar una prueba T de muestras relacionadas, porque tengo la condición y es que la muestra es relacionada porque los participantes de los dos grupos son exactamente los mismos. Tengo una variable dependiente que sería la puntuación, pero en este caso la variable independiente no sería el momento de aplicación, sino que sería el tipo de prueba o el tema de la prueba. Y entonces ahí sería, digamos, como una pequeña variación en la que también se podrían utilizar estas pruebas, cumpliendo con esa condición adicional que mencionaba, y es que pues efectivamente se cumplan los supuestos de la prueba. Ahora con relación a los supuestos, la prueba T de muestras relacionadas es mucho más sencilla que la de muestras independientes, principalmente por dos elementos, y es porque al tener muestras relacionadas, eso afecta directamente los supuestos que tratábamos de probar cuando hablábamos de muestras independientes. Si recuerdan, cuando hablábamos de muestras independientes, nosotros teníamos tres supuestos en cuenta: la normalidad, la independencia de las observaciones y la homogeneidad de varianzas. Cuando yo trabajo con muestras relacionadas, entonces la independencia de las observaciones no es posible que suceda. Entonces ese será un supuesto que no vamos a tener. Y otro aspecto que también pasa cuando tenemos muestras relacionadas es que la homogeneidad de varianzas se sabe que existe porque las dos muestras son las mismas personas. Entonces ahí ya sabemos que hay homogeneidad de varianzas. Por lo tanto, en el caso de las pruebas T de muestras relacionadas, solo vamos a cumplir o vamos a probar que se cumpla un supuesto, y es el que nos queda faltando, que es el supuesto de normalidad. Entonces, ya para hacer la prueba T de muestras relacionadas, primero probaré si se cumple la normalidad, y ya sabiendo si se cumple o no se cumple, entonces continuaré con el procedimiento. Ya identificando estos elementos, entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Y en el siguiente video entonces les mostraré pues cómo es que se hace paso a paso el procedimiento en el SPSS.